El doctor Claudio Dubersarsky es oncólogo clínico, autor del libro Cáncer, Oportunidad y Aprendizaje. Doctor, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, la idea surgió a partir, digamos, de las vivencias que yo tenía con los pacientes y de la utilización de algunos recursos para dar las explicaciones con respecto, digamos, a los tratamientos que íbamos a realizar o para contener a la familia. Y resulta ser que había circunstancias que me resultaban muy positivas y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer llegar para que esto sea más masivo? Entonces empecé a escribirlas en borradores y con el tiempo el material se fue sumando hasta que hoy llegamos a tener el libro, gracias a Dios. Un libro que tiene de todo, porque hay experiencias de consultorio, relatos, hay como dramatizaciones, se podría decir, plasmada en papel, hay fragmentos de canciones, es muy pedagógico y al mismo tiempo apunta a la calidez, a lo humano, ¿es así? Mira, mi idea fue que este no sea un texto científico donde la gente tenga más de lo mismo. Digamos, la idea fue innovar. Y para innovar, yo siempre digo que en la práctica diaria uno en el consultorio hace docencia. Y si uno recuerda a sus maestros y recuerda algunos fragmentos, digamos, de su educación pasada, recuerda a aquellos maestros que, o mediante ejemplos o mediante vivencias, quedaron marcados a fuego. Y entonces en el libro yo trato de utilizar recursos tanto de historias, muchas veces ficcionales, como para ejemplificar y llevar al llano esta patología tan difícil de asumir y de entender. Y bueno, justamente el texto radica en la simpleza para que lo pueda leer tanto el paciente, la familia, y a un médico no le va a parecer tan básico, sino que va a poder encontrar un recurso a la hora, digamos, de transmitir la información a los pacientes o la contención de la familia, que también es muy importante. Hay una pregunta que es, creo, la más importante y es fuerte. La pregunta es, ¿cuánto me queda, doctor? ¿Cuánto tiempo de vida me queda? ¿Cómo es su experiencia respecto a ese momento? Mira, Gabriela, todos los pacientes que le damos el diagnóstico de cáncer, irremediablemente en ese momento piensan que se están por morir. Independientemente de que muchos pacientes se curan, que la evolución va a ser buena, pero la idea de pensar en la muerte ocurre siempre. Entonces, o los familiares o el paciente te pregunta, y bueno, doctor, dígame cuánto me queda. Yo, digamos, soy enemigo de dar fechas, de hacer alguna especulación con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente de escuchar, a mí, doctor, me dieron 6 meses y mire, hace 5 años de esto, y eso es un daño irremediable desde lo psicológico, donde al paciente se le está poniendo un reloj en cuenta regresiva. Entonces yo les digo, miren, vamos a cambiar la pregunta del cuánto por el cómo. Independientemente de lo que a usted le toque vivir, ya sea un día, 10 años, 20 años, 30 años, vamos a tratar de que esa vida sea con calidez, con calidad, donde se pueda aprender a disfrutar el día a día. Entonces, con eso uno puede contestar con otra pregunta, un interrogante que los médicos no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí, lo que es importante es, desde el punto de vista médico, conocer las estadísticas a los fines de las decisiones terapéuticas. Si yo sé que un paciente tiene muy mal pronóstico estadísticamente, no lo voy a someter a tratamientos muy cruentos ni agresivos para no empeorar su calidad de vida y de esa forma lo estamos beneficiando de no someterlo a tratamientos fútiles, ¿no? Otra de las preguntas complicadas o del momento complicado del paciente es cuando va a hacerse la revisación post-tratamiento o post-cirugía o post-quimioterapia y demás. Y entonces va temeroso, preguntándose cómo estaré, habrá vuelto, se habrá ido, estaré curado. ¿Cómo es ese momento? Porque en el libro usted ejemplifica muy bien con una experiencia que creo que también es personal, ¿no? Justamente, los pacientes cuando uno los cita a control, ya sea control clínico solamente o le solicita estudios,
ellos tienen pánico de que le encontremos un nuevo cáncer, una recidiva, y muchas veces ellos trataban de transmitirme cuál era su sensación. Y una vez, a partir de un hecho desagradable que fue un robo que viví en carne propia, cada vez que yo volvía a casa tenía el miedo de encontrar la casa revuelta, la puerta entreabierta, y esa sensación de inseguridad que demora mucho en uno sacárselo de la mente, y ahí nomás hice la relación con lo que vivían mis pacientes. Y bueno, en el capítulo Pánico a los ladrones describo esa situación, y donde yo pongo de manifiesto que la sensación de pánico a las recidivas, el miedo a que me encuentren algo, el miedo a volver a asumir de vuelta los tratamientos, se puede comparar mucho con esa sensación de inseguridad que uno vive cuando es asaltado, por ejemplo. Y cuando el paciente se siente comprendido, también en lo emocional y en las distintas etapas que vive por esta enfermedad, creo que ayuda no solamente a su evolución física, sino a sentirse como cómodo, ¿no? ¿Es así? Yo creo que es esencial en la relación médico-paciente, por un lado la confianza y por otro lado el cariño y la contención de los pacientes. Yo siempre le digo, no sé si me voy a equivocar o no, no sé si voy a elegir el mejor tratamiento o no, pero estate seguro que yo voy a decidir el tratamiento como si vos fueras un familiar mío. Y de esa forma se crea un vínculo entre el médico y el paciente que hace que, más allá de los resultados que muchas veces no son buenos, porque la enfermedad es muy agresiva, el paciente está tranquilo y se crea un vínculo con el paciente y con la familia que es realmente indescriptible lo que uno siente cuando puede llegar a la gente, ¿no? Al final del libro ahí está el top 100 de preguntas y respuestas sobre el cáncer. En realidad no es el título es ese, pero hay una trampita allí que lo vamos a dejar para el lector después, para que lo entienda. Están todas las preguntas más frecuentes, ¿no? Y no solamente dirigida al paciente, sino también, imagino, a sus colegas. Sí, en la última parte del libro yo quise volcar la información más frecuente, digamos, donde que en la práctica clínica nos preguntan los pacientes que no entienden esto, que no entienden lo otro, pero básicamente realizado de una forma fácil, amena, porque todos los pacientes hoy tienen acceso a internet, tienen acceso a otras fuentes, y la idea era poner, digamos, la pregunta, que me llevó más tiempo que la respuesta, pensar y acordarme cuáles eran las preguntas más frecuentes que me hacían los pacientes en la consulta, y bueno, y las desarrollo de una forma que sean entendibles, fáciles, respuestas cortas, no pesadas, y que bueno, como vos bien decís, al final hay una sorpresa. ¿Alguna cosa en particular para resaltar del libro que haya quedado fuera de esta conversación? Básicamente el libro, digamos, transita todos los pasos de la enfermedad, ya sea en la prevención, donde es muy interesante un diálogo que yo tengo con un taxista, donde a partir, digamos, de que yo cuando salgo de mi trabajo trato de ocultar mi chaqueta o mi guardapolvo para que mi trabajo termine allí, pero justamente a partir, digamos, de un diálogo que tuve con un taxista muy interesante, porque él me preguntaba cómo podía prevenir esto o lo otro, es que desarrollo en un capítulo que se llama Taxi todas las medidas de prevención para el cáncer, que es lo que le importa a la gente en general, ¿no? No solamente a los pacientes, sino que cada vez más uno sabe que hay un vecino, un hermano que tiene esta patología, y dice, bueno, ¿cómo lo puedo prevenir? Y bueno, y en ese capítulo yo desarrollo la prevención.